Yo sé que esto os desconcierta un poco. Yo, muy lista de mí, yo ya me teñí. Entonces, claro, pues no os voy a enseñar el resultado antes de tiempo. Entonces vamos a hacer como que esto no lo llevo en la cabeza. Si alguna vez has querido tener ese tono cobrizo sin parecer naranja o acabar con el pelo súper destrozado de las decoloraciones, este vídeo es para ti. Yo sé que así no me puedes tomar muy en serio, la verdad. No, ¿sabes qué? Os voy a grabar con el... así, mira, con el pelo así. Ya, porque yo ya creo que ya he hecho el ridículo por hoy. Se me ve, pero no demasiado, ¿vale? He utilizado el Majirel de L'Oréal Paris, tono 8.04, y te voy a contar la verdad sin filtros. Si no aplicas correctamente las proporciones de la mezcla, el color no te va a salir igual como te promete la marca, porque aclarará más, aclarará menos, la textura del producto también será distinta, puede quedar parchoso, o los cobrizos en general son tonos exigentes. Así que, ¿qué recomienda la marca? Bueno, claro, es que te digo esto, pero yo luego hago algo que me sale el coño, ¿vale? Pero no pasa nada, verás mi experiencia y cómo ha quedado al final. La marca, bueno, dice que tienes que aplicar 60 mililitros del colorante, o sea, el tinte en sí, y 90 mililitros del agua oxidante. Recomienda que sea de 15, 20 y 30. 30 como máximo, ¿vale? Yo he utilizado de 20, el de Igora Royal. O sea, yo he ido a la vieja confiable. ¿Qué pasa? Yo no tenía más de 60 mililitros de agua oxidante. ¿Qué pasa? Que me hacía falta más, ¿vale? Para este tinte, pues hace falta más. Entonces, bueno, yo igualmente lo mezclé con lo que tenía. Entonces hice proporción de 1:1, es decir, 60 mililitros de tinte, 60 mililitros de agua oxidante. Ya veréis cómo me ha quedado, porque realmente aquí no estáis viendo nada, estáis viéndome solamente las raíces. Aquí hay mucho que ver. Y aquí viene uno de los trucos más prácticos a la hora de aplicarte el tinte, que a mí me cuesta y me pone muy nerviosa. O sea que este tip te va a servir, ¿vale? Si eres como yo, así muy nerviosa. Cepíllate muy bien, desenrédate muy bien, y a partir de ahí ya te divides el cabello a la mitad, y de esa mitad haces más mechoncitos y vas aplicando, muy importante, de medios puntas, y las raíces intenta dejarlo para lo último. ¿Por qué? Porque al estar más cerca de la piel desprende más calor, y al haber más calor el tinte penetra más, hace efecto antes. Entonces cuando acabes de aplicártelo en todo el pelo, como aquí hace más calor que aquí, probablemente aquí te va a quedar mucho más claro, entonces te va a quedar el color disparejo. Muy importante, porque a mí eso me ha pasado y no ha vuelto a pasar más, porque dije jamás, nunca más. Si te gusta el mundo del tinte pelirrojo, suscríbete a este canal, porque hago vídeos sobre el tema y también tengo bastantes de tips para mantener el color y cuidarlo, así que no te pierdas nada suscribiéndote al canal. Este es el momento de la verdad. Aquí yo ya me lo he llegado a aplicar todo, me he envuelto el pelo en papel film para que pues haga más colorcito y penetre mejor el tinte. Y es uno de estos momentos en los que tienes una crisis existencial y no sabes si te va a quedar el pelo cobrizo bien natural, decente para llevar a la calle, o si te vas a tener que teñir de tu tono natural. ¿Por qué? Yo no sé si lo sabéis las que estáis aquí ahora viendo este vídeo, pero yo siempre tengo un tinte de mi tono natural de pelo, por si la cago, poder teñirme de mi tono natural. Y bueno, antes de revelaros cómo me ha quedado el tono del pelo, quiero que sepáis, antes de teñiros este color, que es un color bastante complicado de combinar luego con los colores de la ropa, del maquillaje sobre todo, porque al ser un naranja, los colores que hacen que resalten son azules y verdes. Eso en la ropa es relativamente fácil, pero en el maquillaje no tienes por qué usar esos colores. Pero si quieres aprender a potenciar ese tono y que armonice toda tu colorimetría, descárgate mi ebook gratuito, que lo tienes enlazado en la descripción. Ahí te enseño todo gratis. Y bueno, me voy a quitar la coleta y os voy a ser sincera. Me gusta mucho. Me gusta más, ojo lo que voy a decir, que igual me funáis luego, me gusta más que el tono de Igora, el 6.77, e incluso que el 7.77. ¿Por qué? Porque al no ser cobrizo intenso, ¿vale?, no te queda tan naranja, que me gustaba el otro acabado, ojo. Pero este es mucho más natural y es más sutil. Además, con las proporciones que os he dicho que he utilizado, no me ha quedado un color disparejo. Me ha quedado un color, pues un cobrizo natural. Que yo sí que me veo la cara así sin maquillaje, sí que me la veo un poco como que más luminosa, más mejor. Con el otro me gustaba, pero sí sentía como que me remarcaba un poquito más las ojeras. No sé si igual es percepción mía, dejadme en comentarios si queréis luego echar un vistazo y comentarme. Y es lo que os digo también, este tono al ser más natural y no ser tan intenso, tan brillante, tan naranja fanta, que a mí tampoco llega a ser así el de Igora, ¿vale? O sea, entenderme. Es mucho más fácil de combinar con colores neutros, rosaditos, colores que al final forman parte de tu colorimetría natural y lo que hacen es resaltarte. Pero igualmente no solo el cobrizo es necesario pues armonizarlo y combinarlo bien con los colores de tu maquillaje, sino que con cualquiera. Por eso, si te gustaría conseguir un efecto buena cara sin pasarte horas delante del espejo y haciendo combinaciones de colores extraños que no sientes que te queden bien o te gusten, que visites mi curso de maquillaje Trío Maestro. Abajo tienes la página web sin compromiso para que te informes, pero estoy segura de que si entras no te vas a arrepentir. Tienes actividades prácticas, tienes recursos digitales, lecciones para que las veas paso a paso donde tú quieras, cuantas veces quieras, de manera ilimitada.
correcciones personalizadas infinitas de mi parte. Incluso un certificado de finalización una vez acabas el curso para verificar que tienes todos esos conocimientos que allí te enseño. Y recuerda, si al final te vas a teñir de cobriza, tienes un montón de tips para que este color te dure mucho más tiempo y de mucho mejor manera en mi canal. De hecho, en este vídeo tienes unos cuantos más. Ya sabes que puedes suscribirte, dejar tu like, seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok y nos vemos en un próximo vídeo.